Hermanos y hermanas, les abrazo en el amor de Jesús y de María Santísima, nuestra Madre. En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, quiero compartir con todos ustedes este mensaje acerca del Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, de los versos del 28 al 36. Aquí estamos nosotros frente a un texto muy conocido, pues se nos expresa a nosotros el texto de la transfiguración, para que meditemos, para que nos dejemos guiar en esta Cuaresma. Si vemos, existen la presencia de unos personajes muy conocidos a lo largo de la historia de las Sagradas Escrituras. Uno hace la representación de la ley, otro hace la representación de los profetas. Me quiero dirigir a ustedes diciéndole que estos personajes son, por un lado tenemos a Moisés y por el otro tenemos a Elías. Si bien nosotros podemos llegar a decirnos, ¿qué hacen estos dos hombres en medio de esta experiencia en la que Dios vuelve a resonar su voz? Pues si vemos, Jesús se ha retirado para orar en compañía de algunos de sus discípulos, digamos Pedro, Santiago y Juan. Aquí, ¿qué podemos nosotros decir? Ellos hacen la representación de cada uno de nosotros, cada uno de estos hijos de Dios que han sido llamados a seguirle para que después den testimonio de la gloria de Dios que se manifiesta en medio de los hombres. Sin más, vemos cómo Jesús, estando en las alturas, en comunión con Dios, con su Padre, vemos cómo se le presentan a estos dos personajes que ya anteriormente habíamos mencionado. El que representa el Éxodo quiere hacer referencia a esa historia de seguimiento de Jesús, esa historia de alianza que Dios ha hecho para con nosotros, para con los seres humanos. Y luego, este que hace representación de los profetas, quiere decirnos a nosotros que estamos llamados para salir a evangelizar, para salir a anunciar el mensaje de Dios. Hermanos, hermanas, vemos cómo Jesús nos quiere guiar a nosotros por un camino en que la vida espiritual está marcada por la historia que vive el seguimiento de Dios, la historia que nos da el seguir a Jesús, la historia que se nos ofrece a nosotros a través de los tiempos, de la experiencia que vamos viviendo y de la gracia de Dios que se sigue manifestando en cada uno de sus hijos, en cada uno de aquellos que Él ha elegido. Si vemos, hermanos y hermanas, la experiencia que Jesús vive en esta transfiguración es para darnos a conocer que Dios sigue obrando, que Dios se sigue manifestando, que Dios se sigue comunicando en medio de los hombres. Pues si vemos aquí lo que se está hablando en este diálogo, en este encuentro que tiene Jesús con Moisés y con Elías, es sobre el éxodo que Jesús tiene que pasar camino a Jerusalén, en su vida a Jerusalén. En este tiempo de Cuaresma, estamos nosotros invitados a que nos preparemos. Estamos nosotros llamados a que tratemos de llevar una vida de oración, de penitencia, de reconciliación con nosotros mismos, para después también experimentar esa reconciliación con todos los hermanos. Jesús quiere que tú reconozcas en tu interior tu forma de vida, cómo está viviendo, cómo te está dejando guiar en esta Cuaresma para vivir el sentido espiritual que la misma nos hace a nosotros. Ese sentido, ese llamado que nos hace vivir este tiempo, un llamado de una profunda comunión con Dios, un llamado de un profundo sentido por la oración, un llamado a vivir inmenso en el amor de Cristo, en el amor de Dios que se comunica,
que se nos expresa, que se deja sentir. Pues los símbolos que vemos aquí en este Evangelio son parte de nuestra historia, de nuestra vida como cristiano. Primero, el salir. Se dirigen hacia el monte, se van a un lugar aparte para entrar en ese recogimiento, para mantener una vida de recogimiento, para poder hacer oración, entrar en comunión con Dios. Luego, ver esa historia que se nos expresa, esa historia que se nos da a conocer por medio de esos personajes, que hacen representación del Dios que se ha ido manifestando a lo largo de los tiempos. Un Dios que se comunica para guiar y un Dios que se comunica para denunciar las injusticias, para anunciar a los pueblos que Dios está presente en medio de ellos. Y hoy podemos ver cómo esos elementos nos van guiando a nosotros en esta Cuaresma, a que tengamos un profundo recogimiento de nuestra vida, un profundo sentido de la experiencia de cristiano, un profundo sentido del amor de Dios que se manifiesta en medio de nosotros. Hermanos, hermanas, ¿cómo estamos nosotros viviendo esta Cuaresma? ¿Cómo estamos nosotros dejándonos que los signos que nos aparecen durante este tiempo nos ayuden a dejarnos transfigurar por Cristo? Si vemos en el bautismo de Jesús, Él recibe la voz del Padre y hoy nuevamente esa voz viene para dar fuerza a ese Hijo, para dar fuerza a el Señor, para darle impulso a esa misión. Pues si vemos, como ya hemos dicho, estaban dialogando sobre el éxodo que Jesús tenía que pasar antes de llegar a Jerusalén o en su ida a Jerusalén. Y si vemos, el pueblo de Dios en la persona de Moisés vive su éxodo liberándose de la esclavitud. Hoy Jesús nos quiere decir a nosotros que nos preparemos para que seamos liberados de la esclavitud del pecado. Por eso, esta representación de un Dios que se comunica con nosotros, de un Dios que nos acompaña y de un Dios que nos lleva a nosotros a vivir en torno al misterio del Padre que se revela. Cuando vemos aquí otro signo es la presencia de la nube. En el Éxodo, esta nube iba acompañando al pueblo. Aquí vemos que la nube llega para cubrir todo el espacio en el que están esos hombres que representan nuestra historia como cristiano. Uno que nos libera del pecado, uno que nos libera como pueblo elegido, uno que camina con nosotros como símbolo de esa representación de Dios que nos ha mandado un guía para que nos lleve hacia la tierra prometida. Y el otro, uno que hace de anunciador, como símbolo de aquel que está llamado para que salga a la representación del pueblo, para que salga a anunciar a su pueblo que el misterio de Dios está presente, que el misterio de la palabra del Padre se hace presente en medio de nosotros. Y tercero, el personaje central de la historia, pues podemos decir que Moisés y Elías no llenan el escenario, sino que el escenario está siendo llenado por la presencia de Cristo en primer momento y segundo también porque la presencia de Dios se hace más concreta por esta voz que dice: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Aquí tenemos otro elemento esencial: escuchar a Dios que quiere hablar por medio de sus ministros. Escuchar a Dios que quiere hablar por medio de sus hijos. Y sobre todo, escuchar a un Dios que nos habla en los momentos más difíciles. En este tiempo de pandemia, veamos la profecía de Dios presente en nuestra vida entre aquellos hermanos que están ahí pendientes de los que están enfermos, pendientes de aquellos que han ido a contemplar el rostro del Padre por medio de la oración, por medio del acompañamiento a los familiares
de estos hermanos nuestros. Pidamos, hermanos y hermanas, la gracia de Dios para que podamos dejarnos interpelar por su mensaje, dejarnos llenar por su amor y así, sintiendo su presencia en medio de nuestras dificultades, sintiendo su presencia en medio de los dolores, podamos decir: Señor, aquí estoy para escuchar la voz de tu Hijo. Aquí estoy para sentir tu presencia. Aquí estoy para dejarme llenar de tu amor. En esta Cuaresma podamos nosotros dejar que Dios habite en lo más profundo de nuestro ser, que Él nos transfigure, que Él nos llene de su Espíritu Santo, para que, como Jesús, no nos quedemos en las comodidades de la vida, sino que salgamos a seguir mirando por el otro. Jesús no se queda en el monte, sino que baja hacia aquellos lugares donde están los hambrientos, donde están los necesitados, donde está el pueblo que necesita que Dios esté ahí con ellos, que necesita que el ministro salga ahí al encuentro de ver en ellos la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, dejemos vivir a Dios en nuestro interior, dejémonos llenar por su presencia y así podemos juntos contemplar el misterio de Jesús que se entrega por amor y que se hace uno con nosotros. Que el Señor Jesús nos conceda esa gracia de ser discípulos en medio de las dificultades, de ser anunciadores de la buena nueva y de ser hermanos uno con el otro. Estuvo compartiendo con ustedes esta reflexión su hermano, su amigo, Ángelo Alberto, de Jesús Orante y San José Sánchez del Río. Muchas bendiciones y un feliz domingo en familia. Mi amado, escuche.